Sintoniza de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana el segmento temático de Análisis UNAL. Viernes. 8 piezas del patrimonio arqueológico colombiano hacen parte de la subasta Los Imperios de Luz, que habían programado para el 3 de abril en una casa francesa de subastas. El gobierno colombiano, a través del Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Colombia en Francia, se opuso a su realización. A partir de ese hecho, revisaremos qué está pasando en el país con sus piezas históricas y los esfuerzos que se están haciendo para recuperarlas. 98.5 FM Bogotá y 100.4 FM Medellín. Somos Análisis, somos Radio UNAL, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Les damos la bienvenida a este segmento temático en esta franja informativa de Análisis UNAL, y hoy, como ya lo escuchábamos, pues vamos a tener un tema interesante porque a partir de lo que fue una subasta de arte precolombino que se realizó en Francia, en una casa de subastas en Francia, donde estaban 8 piezas del patrimonio arqueológico colombiano, pues a partir de ese hecho, que ya vamos a detallar un poco más, pues queremos hablar de qué está pasando o qué pasa con el comercio del arte, sobre todo el arte precolombino y en general de piezas arqueológicas que son patrimonio de los países. ¿Qué pasa con ese comercio? ¿Cómo se está moviendo? ¿Quiénes compran esas piezas? ¿Por qué llegan de pronto a los museos del mundo? Salen de su país de origen y llegan a los museos del mundo, e incluso a este tipo de actividades como las subastas. ¿Y qué se hace desde los países, en este caso concreto también desde Colombia, para evitar que esto pase o para intentar recuperar esas piezas? El gobierno de Colombia, en acciones coordinadas del Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el ICANN, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Colombia en Francia, pues se opusieron a la realización de esa subasta, el ICANN, que es la máxima autoridad en materia de patrimonio arqueológico en nuestro país, en cabeza de su directora, Alena Caicedo, señaló que está en plena disposición de apoyar las actividades necesarias para garantizar la restitución de estas 8 piezas pertenecientes al patrimonio arqueológico colombiano. Y dijeron literalmente que el ICANN, como Autoridad Nacional en Materia Arqueológica, reportó el resultado de la evaluación adelantada por los arqueólogos del Grupo de Patrimonio y del Grupo de Arqueología sobre esas piezas publicadas en el catálogo remitido y publicado en la página web de la subasta, y aclaró en su momento el instituto que estas piezas no se encontraron en ellas, no se encontraron antecedentes o denuncias de hurto o pérdida, y se sugirió iniciar una investigación en conjunto con las autoridades competentes para conocer las actividades que permitieron su salida ilegal, quién las tiene en su poder y cómo accedieron a esas piezas. El concepto del instituto apuntó en su momento a que el material referido presenta características externas visibles, tales como proporciones, forma, decoración, nivel de desgaste en la superficie, estilo representado y otros detalles que la relacionan con piezas prehispánicas procedentes de regiones arqueológicas de Colombia como Nariño, Calima, Sinú, Tayrona y Quimbaya, y permiten señalar que hacen parte del patrimonio arqueológico de la nación. Y esto surgió junto con embajadas de Colombia, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú, y en Francia, pues todos en conjunto expresaron su enérgico rechazo a la subasta. Entonces vamos a hablar de este tema con nuestros primeros invitados que ya están en línea.
el profesor Antonio José Rengifo, doctor y profesor en Derecho Internacional de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Nacional de Colombia. Profesor Antonio José, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la amable invitación a dialogar sobre un problema tan interesante como usted mencionaba, y presento mis saludos también a sus colegas de panel y a toda la audiencia que es numerosa y va creciendo. Sí, señor. Gracias. Muchas gracias, profesor Rengifo, por aceptar esta invitación. También voy a saludar a París Alejandro Ferrand Alcaraz, arqueólogo de la Universidad Veracruzana en México, magíster en arqueología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es profesional con experiencia de más de 6 años en la arqueología preventiva en Colombia y actualmente es arqueólogo evaluador contratista por parte del ICANN. Profesor París Alejandro, bienvenido, buenos días. Hola Jairo, buenos días, ¿qué tal? Muchas, igual que mi compañero de panel, te agradezco la invitación y bueno, vamos a desmenuzar un poco este gran problema que afecta a todos los países en realidad. Bueno, voy a comenzar con usted, profesor Ferrand. Desde la arqueología, ¿usted cómo ve esta situación de esas salidas, así como pasó con estas 8 piezas precolombinas, salidas de piezas arqueológicas que forman parte del patrimonio de una nación? ¿Cómo salen? Es decir, ustedes las van, hacen el trabajo de campo, sacan estas piezas. ¿Qué pasa con ellas a partir de allí? Porque pareciera que hay gente privada, a veces anónima, que las compra, las comercia, las lleva de un lado para otro. ¿Qué pasa cuando la pieza, en este caso precolombina, sale de un lugar arqueológico donde ha habido una exploración y todo un trabajo previo? ¿Qué pasa con ella a partir de ahí? Bueno, más bien tendremos que explicar aquí un poco más el contexto. Cuando estas piezas provienen de excavaciones, generalmente entonces ya se tiene un inventario y este inventario se tiene que relacionar con el laboratorio del ICANN, del patrimonio, de la Subdirección de Patrimonio. Entonces difícilmente estas piezas en realidad van a poder salir en este mercado negro. En realidad, cuando estas piezas llegan a salir del país es por préstamos, por convenios que se tienen con universidades, con museos, para hacerles algunos análisis o bien para que sean expuestas en algún museo. Sin embargo, el verdadero problema radica en el saqueo. En el saqueo, o mejor conocido como huaquería en el país, y que es una actividad que lamentablemente se lleva a cabo en muchas partes, principalmente en las zonas con más vestigios arqueológicos. Podemos hablar del área Quimbaya, allá en el Valle de Cali, o en partes del eje cafetero también, para la zona Tayrona. Entonces existe mucha gente que se dedica a la búsqueda de vestigios arqueológicos y a destruir estos contextos con el afán de poder sacarlos del país y venderlos, o bien venderlos desde acá. De hecho, no tenemos que ir muy lejos. Hay muchos mercados de pulgas en donde uno puede encontrar este tipo de piezas que no tienen ninguna legalidad, que provienen de este saqueo. Si bien es cierto que no todo el saqueo es metódico y que no todas estas piezas van a provenir de gente que se dedica a eso, pues hay trabajadores de campo que se encuentran las piezas y pues buscan la forma de obtener alguna ganancia por ello, pero aquel que los compra entonces sí empieza a generar que exista este comercio y que se empieza a volver un comercio ilegal y formal, ¿no? En Colombia tenemos legislaciones que nos ayudan a prevenir este tipo de acciones. La ley 397 de 1997 pues es la que se encarga de legislar el patrimonio arqueológico, y en ella se habla de los problemas y las multas que puede haber por ese tipo de actividades. Entonces, en realidad es un problema, no es que aquellos proyectos arqueológicos o aquellos proyectos de arqueología preventiva en donde se encuentran vestigios arqueológicos sean aquellos que venden las piezas, sino que son personas que se están dedicando a eso y que llegan a tener el comercio en el extranjero.
Muy bien, profesor Ferrán, interesante lo que usted nos cuenta y nos contextualiza en torno a este tema. Profesor Rengifo, desde el punto de vista legal, ¿cómo ve usted la situación? Usted que estaba manejando también, pues además de eso, muchas otras cosas que tienen que ver con, ¿cómo se llama?, patrimonio subacuático y demás. ¿Esto cómo se ve desde el derecho y qué más nos puede ampliar en esa materia, profesor? Bueno, pues muy interesante la apreciación del profesor. A mí me parece, Ferrán, a mí me parece que hay unas razones para estar optimistas y otras razones para poner alguna interrogación e incertidumbre. Voy a explicar por qué. Porque los mecanismos existen para suspender, detener este tipo de subastas frente a lo que son unas casas que tienen un poder importante culturalmente e incluso en los medios de información, porque esa es la esencia de su función, despertar interés sobre las subastas, sobre los objetos en venta. Pueden ser objetos arqueológicos, históricos, souvenirs de personajes importantes de la farándula, qué sé yo. Es decir, el abanico es muy amplio, de manera que son casas poderosas, frente a las cuales los mecanismos a veces no son muy expeditos, pero están funcionando, ¿no? Entonces esa es la razón para estar optimistas. Pero visto con mayor amplitud, hay razones para estar también preguntándonos qué puede pasar aquí, porque los vacíos en materia de derecho internacional sobre estos asuntos de patrimonio cultural pues son bastante grandes, ¿no? De ahí que se den disputas, controversias judiciales y demás por patrimonio subacuático que usted mencionaba, o en materia de restitución de bienes culturales, como es el caso de la colección Quimbaya, que está pues en un proceso de trámite, digamos, sobre restitución. De manera que hay unos vacíos que yo encuentro, van generando una conciencia de lo que podríamos llamar un alineamiento, ¿no? Los estados de esta parte del mundo coincidiendo con los intereses de países africanos que también han visto o ven frecuentemente su patrimonio cultural, histórico, arqueológico, subastado en esas casas a las que he hecho mención. Pues entonces ahí hay unas pugnas, digamos, pero con unos vacíos. Hace falta que ese alineamiento se produzca desde estos países nuestros, yo diría sobre la base de unos intereses culturales muy concretos, y es en ese sentido que todos los colombianos deberíamos estar apoyando, ¿no? Si hay un gobierno que se decide hacerlo, pues muy bienvenido, enhorabuena. Si se alindera, si se alinea con otros estados en unos objetivos muy específicos, pues también bienvenidas esas acciones de coordinación para alcanzar unos resultados frente a esos vacíos institucionales y legales de los cuales estoy hablando, ¿no? No sé si más adelante podremos extendernos sobre esto, pero quisiera solamente dejar mencionado esos aspectos de manera muy general, digamos. Seguramente vamos a tener que ampliar un poco más ese tema, pero ya está con nosotros la doctora Alicia Eugenia Silva, directora del Fondo de Promoción de la Cultura, que es la entidad que tiene a cargo los museos arqueológicos MUSA en Colombia, en las ciudades de Bogotá y Cali, y allí pues se resguarda, conserva y difunde el cuidado del patrimonio arqueológico. Doctora Alicia Eugenia, bienvenida, buenos días. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos. Doctora Alicia Eugenia, gracias por atender esta invitación precisamente, y quería preguntarle, pues estábamos escuchando al profesor Rengifo hablando de esos vacíos legales e institucionales que hay en torno a estas materias, y previamente, no sé si lo alcanzó a escuchar al profesor París Alejandro Ferrán, arqueólogo, que hablaba también del tema de aquellas personas que van libremente como a buscar ese patrimonio en búsqueda de piezas arqueológicas,
seguramente conocen los lugares, los identifican, no sé, pero van y los buscan, los sacan y son los que en realidad se encargan de ese mercado o de abrir ese mercado negro de piezas, digamos, propias del patrimonio de alguna nación. Desde el punto de vista suyo, que conoce el tema de los museos, ¿cómo llegan las piezas a un museo? Me imagino que llegarán de una manera, pues, por un conducto regular legal, o van a ofrecerles de pronto piezas por otras vías, de otros mecanismos. Pero ahí hay bastantes vacíos de distinta naturaleza. Lo primero, hasta 1995, la legislación colombiana permitía la compra y venta de material arqueológico, en el caso nuestro de cerámica precolombina, y lo que decía la legislación era que se podía comprar y vender dentro de Colombia, pero no se podía exportar. Eso hizo que mucha gente tuviera en su casa y todavía tenga en sus casas piezas precolombinas en las clases altas. Algunas de ellas las exhiben en algunas fincas donde el material arqueológico es grande, se usaron como trancas de piedra. Algunas de las poblaciones indígenas, amigos indígenas que yo conozco, cuando encontraban algo del material que no fuera valioso, simplemente construían sobre lo que ellos llamaban tiestos. Entonces ha sido muy complejo la forma, digamos, de cuidar y de lidiar con ese material. En el caso, digamos, de los museos Musa, nosotros tenemos la colección más grande de precolombinos, y todos esos precolombinos los compró el Banco Popular cuando era permitido comprar y vender piezas de esa naturaleza. Y una vez que cambió la legislación en el 95, nosotros entregamos un registro fotográfico y hoy somos tenedores, no dueños. Fuimos dueños cuando la legislación cambió y todo ese patrimonio pasó a ser patrimonio de la nación. Nosotros tenemos, cuidamos, conservamos y exponemos parte de esa colección. ¿Qué pasaba con esa legislación del 95? Yo conocí arqueólogos que se reunían sobre todo con las embajadas europeas, cuando estos embajadores querían comprar y vender, querían comprar piezas arqueológicas, les decían, yo creo que esta es buena, yo creo que esta es falsa, no sé cuántos, y a mí me pareció aterrador, porque si usted era un embajador y iba a comprar una pieza, pues así no se pudiera exportar. Cuando el señor se devolvía a su país de origen, lo más probable es que estos embajadores, por valija diplomática, sacaran las piezas arqueológicas que habían comprado. A veces la gente se sorprende cuando ve, digamos, imágenes de personas importantes colombianas que exponen parte de lo que han comprado en las entrevistas. Una persona que a veces la gente se sorprende es el presidente César Gaviria, que algunas entrevistas las da con parte de piezas arqueológicas que exhibe en su casa. Yo conozco que él, mientras fue presidente, reportó las piezas que había comprado y deben estar registradas en el ICANN. Se fotografiaron, se registraron y están en el ICANN. Entonces, digamos, para que usted vea dos casos de colombianos, de una institución y de una persona que tiene piezas. Todos los colombianos que cuidamos o tenemos piezas precolombinas debemos registrarlas ante el ICANN. ¿Ok? Sí. ¿Qué ha pasado? Todavía hay gente en Colombia que llama al museo a decir, yo quiero que me compren unas piezas. Entonces hay que explicarles que esas piezas no se pueden ya hoy ni comprar ni vender, que si quieren que las lleven al museo, se les fotografían, y el Fondo de Promoción de la Cultura, que es, digamos, la fundación que recoge los museos Musa en Bogotá y Cali, le dice al ICANN, me quieren entregar estas piezas, señores Instituto Colombiano de Antropología y Historia, ¿puedo recibirlas?
y las cuido como las 13.000 viejas que tenía el Banco Popular, y regularmente, tradicionalmente, el ICANN dice, listo, recójalas, téngalas y cuídelas. Pero entonces hay otra cosa que ha pasado, o que pasó en Colombia. Había galerías aquí muy conocidas, que cuando la legislación era que se podía comprar y vender piezas, ellos vendían piezas sin preguntarle a la gente si la iban a sacar o no, ni hacerle un seguimiento a la pieza. Con el caso que pasó estos primeros días de abril en la Galería Francesa, todo el mundo ha dicho que ninguna de esas piezas había sido reportada como robada, que esas piezas habían llegado allá, que no había ninguna reclamación, si se quiere, previa a la actividad o la coordinación que hicieron algunas embajadas para decir mejor no sigan con las subastas. Eso pues está acabando con el patrimonio o está haciendo difícil la conservación del territorio de origen del material arqueológico, pero yo creo que en las entrevistas previas se ha visto que muchas de esas galerías han vivido parcialmente de algunas de ellas del contrabando de piezas de continentes distintos al europeo. Las guerras se han prestado para que el ganador termine apropiándose de piezas que estaban en algún museo. Nunca se ha sabido bien qué pasó con la guerra de Irak. Yo creo que ahí se perdió mucho material y otro material debe estar refundido y otro material debe estar escondido hasta que pasa un tiempo y vuelven y lo venden o lo subastan. Entonces son muy complejas las situaciones y muy distintas. A ratos, cuando la legislación colombiana era tan confusa en que usted podía comprar y vender en el territorio nacional, y todos sabíamos que se compraba y se vendía en el territorio nacional, pero encontraban formas de hacer, digamos, si se quiere, contrabando o salida de esas piezas. A mí me parecía como una solución más realista que se obligara a la gente que tuviera piezas a reportarlas y se tuviera un conocimiento y se pudiera hacer un seguimiento sobre dónde habían terminado quedando esas piezas. Profesora Alicia Eugenia, sí, dime. Perdóname, la interrumpo. Sí. En ese caso, digamos, ¿ha hecho falta, no sé, difundir esa legislación? Porque yo me imagino que una persona, de pronto no en una de nuestras ciudades capitales, pero a lo mejor sí en regiones, como usted lo anotaba, tiene unas de estas piezas y puede conocer la legislación, pero de pronto dice, no, pero esto debe valer un montón de plata, yo no la voy a entregar así como así, y espera que de pronto alguien le haga una oferta interesante y la vende por otro lado. Eso es lo que suele suceder, falta difundir la legislación, falta más mano dura, o pues estamos en un país donde pasan tantas cosas a otros niveles que ese tipo de temas pues no se les pone tanta atención ni se ejerce tanto la legalidad. Faltan muchas cosas. A ver, la legislación es desconocida. Yo creo que mucha gente, a mí sistemáticamente, gente bastante con un nivel de educación alto, me llaman a preguntarme que si yo quiero, que si estoy interesada en comprar piezas, y me toca explicarles a la gente que esas piezas no son de ellos, que esas piezas son de la nación, que con mucho gusto, si me las muestra, yo las fotografío, yo las mando al ICANN y le digo, esto la tiene fulano de tal. Y entonces ahí como que se acaba, digamos, el interés en mostrarme las piezas que tengan. Hay otras cosas, hay otra gente que las ha entregado, y yo tengo algunas piezas que he recibido en ese sentido. Dicken Castro, que tenía algunas piezas, el arquitecto diseñador famoso, algunas las donó, y entonces lo que hice yo fue una exposición con las piezas que nos donó Dicken. La familia Luis Raúl Rodríguez, que fue la persona que compró las 13.000 piezas, la mayor parte de ellas del Banco Popular, hizo una donación a la Universidad de los Andes, y la Universidad de los Andes tiene hoy una colección de cerámica precolombina. La mayor parte de ella venía de las piezas individuales que ha comprado
Luis Raúl. Pero hay otra cosa que está en todo el mundo, la guaquería, como llamamos aquí, que son las personas que se dedican a buscar, digamos, guacas, ¿no? Parte de las guacas al principio era solo oro, la colección del Banco Popular se compró a precios ínfimos porque la gente antes solo guardaba el oro y el barro, que es la cerámica que nosotros tenemos ahora, lo botaban o lo vendían a precios ínfimos. Entonces, la guaquería ha existido en todas partes del mundo, ha existido en las tumbas, esas egipcias que son posiblemente las más conocidas en el mundo. Siempre ha habido gente que aquí llamamos guaqueros, y allá de gente pues que va y ataca y acaba sacando de las tumbas material muy importante. Y el problema con la guaquería es que al sacar las piezas de su contexto se queda, en el caso nuestro, imposible datar, porque para poder datar una pieza se requiere material orgánico para que el carbono 14 capte un poco el tiempo de que ha estado enterrado, o termoluminiscencia, que es otra forma de datar la pieza, y para que la termoluminiscencia funcione, digamos, es difícil que esas piezas, no sé por qué razón, como que la presión de los aviones y demás pueden terminar dificultando la datación. Entonces, yo creo que hay dos problemas fundamentales, que es cambios en legislación, desconocimiento de la legislación, y hay otra cosa que cuando se viene, digamos, el escándalo porque estas galerías hagan este tipo de subastas, los países que firman esos documentos ni siquiera piensan el presupuesto que ellos han tenido para lidiar con el bodegaje de parte de ese patrimonio. Digamos, el oro en Colombia tiene el Museo del Oro, que cuida como se debe cuidar ese patrimonio nacional. Un lugar como el Instituto Colombiano de Antropología y Historia tiene muchas dificultades de bodegaje. Las piezas no están, digamos, embodegadas de la mejor forma. Algunas de las piezas peruanas también están arrumadas por cientos de miles en sitios, algunas están bien cuidadas, pero hay otra parte que también se requiere un presupuesto mucho más grande para que el cuidado de bodegaje sea más apropiado que el que tienen algunos de los países que hoy reclaman lo que termina en la subasta siéndose subastado, ¿eh? Sí, señora. Entonces, hay demasiados problemas, pero de todas formas, a mí lo que me parece más importante, antes que decir, mándenos unas piezas para arrumar los que no tengan cómo, yo sí creo que se requiere como el seguimiento de dónde están las piezas. Los grandes museos en el mundo se hicieron en forma privada al comienzo, La gente más rica cogía las piezas que fuera a tener, las cuidaban y algunos de ellos las exponían. Pero pues se sabe dónde están parte de ese patrimonio. Si uno quiere irse al extremo de todo el patrimonio de cada país, debe volver a su país de origen, nos tocaría cerrar algunos museos europeos. Y por eso en estas situaciones como que viene el escándalo y después como que todo se va calmando. Yo creería que toca una legislación clara, como usted mismo lo dice, divulgar esa legislación y entregar un presupuesto a la cultura más alto que un país como estos entrega. Sí, señora, en eso tiene toda la razón. Perdóneme, el profesor Antonio José Rengifo tiene algo que acotar a todo esto y pues es muy interesante hablar de ese tema de la guaquería y cómo eso entorpece pues una legislación que puede ser fuerte pero que no alcanza a cubrir ese aspecto de la manera en que se debiera, doctor Rengifo. Sí. Doctor Antonio José. Quiero hacer algunos comentarios a lo que acaba de exponer, que me precede la doctora Alicia Eugenia, en 3 puntos muy concretos. Existe el problema de la gratuidad,
que es el esquema que ha escogido Colombia, pues, entre otras cosas por limitaciones de presupuesto, que consiste en establecer en la ley una expectativa de parte de los ciudadanos en sentido de que quien encuentre una huaca, por valiosa que sea, o una cerámica, debe reportarla al Estado porque es propiedad del Estado. Yo creo que ahí hay una ingenuidad mayúscula que se demuestra esa ingenuidad en la práctica, porque imagínense ustedes si alguien en su finca, pues debe ser muy raros los casos, y no estoy haciendo una desconfianza hacia los ciudadanos, estoy tratando, mi argumento es en el sentido del realismo. Entonces, esperar que entregue llamémoslo huaca, pues, por ir rápido, un conjunto de bienes culturales y arqueológicos que los va a entregar al Estado. Entonces, yo creo que hay que ser realistas. Los británicos tienen un esquema diferente y que consiste en que el Estado sí compra y ha comprado tesoros maravillosos por sumas de varios millones de euros o de dólares, pero tienen unos mecanismos para recuperar ese dinero, que consisten en hacer exposiciones que son visitadas por miles de británicos y las hacen itinerantes, van andando como los gitanos, ¿no? De pueblo en pueblo, y entonces recuperan esa plata en términos de un año. Ya esa plata ha sido recobrada, pues, a través de las entradas de 10 euros, póngale $10, qué sé yo. Entonces, hay un problema ahí de la gratuidad. Yo entiendo que tenemos muchas limitaciones, pero lo menciono porque es un factor que hay que pensar, repito, no desde la desconfianza hacia el ciudadano, sino desde una perspectiva realista, ¿no? Si una persona encuentra en su finca, en su solar, en su jardín, un bien arqueológico, lo va a entregar al Estado porque, bajo la ficción legal, es propiedad del Estado, y está bien que así sea, y así debe ser, pero hay que poner ahí un signo de interrogación sobre la eficacia de ese mecanismo. Sí, señor. En segundo lugar, precisamente ya la doctora Alicia Eugenia mencionaba la cuestión del presupuesto. ¿Cómo hacer para lograr que desde un Ministerio de Cultura, desde un ICANN, desde las secretarías culturales, departamentales, municipales, se puedan ejercer mecanismos para, facilitar que los ciudadanos entreguen esos bienes? Eso me parece importante, por lo menos pensarlo desde una perspectiva realista. En segundo lugar, a mí me parece que las casas y en la escena internacional, trasladando todo esto a la escena internacional, desde estos países nuestros deberíamos ir elaborando unas normas que, con iniciativa de estos países, y por eso hablaba de la importancia del alineamiento entre los estados que estamos expectantes dentro de estos cambios que se están produciendo a nivel internacional y a nivel del gobierno actual. Si hay un cambio de orientación, hay que decir que es en estas materias que se está dando y está siendo muy eficaz, y todos deberíamos aplaudirlo y apoyarlo. No estoy haciendo proselitismo, entiéndanme que lo encuentro muy positivo y que los ciudadanos deberíamos apoyarlo. Entonces, sí, señor. ¿cuál es una de las normas que deberíamos establecer? Es que lo que tengan ilegalmente en el exterior, que no puedan demostrar que ha sido adquirido legalmente, debe ser devuelto, debe ser restituido. Eso suena un tanto ambicioso, pueden decir utópico, pero hay que trabajar en esa dirección, porque es que dense cuenta, la doctora Alicia Eugenia mencionaba, dicen, como no ha habido queja, como no ha habido una información, un pedido de investigación, una denuncia a la policía, a la fiscalía, etcétera, entonces trasladan la prueba, la carga de la prueba a estos países nuestros, que tenemos que decir, sí, nosotros denunciamos, sí, nosotros... No, debe ser lo contrario. Debe ser, ustedes están en la obligación de probar que la adquirieron legalmente. No es que nos trasladen esa carga de la prueba a nosotros, países, pues, antiguas colonias y subdesarrollados en este momento, y con unos alcances limitados en materia de acciones culturales, sí, en este sentido. Ese es otro punto que yo quería mencionar. Muy bien. Hay un tercer punto dentro de esta línea, y me permiten solo un minuto y medio, sí, para expresar que
esto tiene su sentido en las disputas que se están dando, las controversias por los grandes tesoros en el mundo, dentro de los cuales ya entró a formar parte reconocida ya mundialmente la colección Quimbaya. Y es en esa dirección que acabo de mencionar, y eso es lo que enseñan estas disputas, ¿no? Estas controversias. Y es que un Estado que no pueda probar que tiene un bien adquirido legalmente, tenga que restituirlo. ¿Por qué hablo de eso? Porque los alemanes, respecto de la escultura del busto de Nefertiti, dicen, no, es que eso lo cedió Egipto hace unos años y fue traído legalmente. ¿Saben cuánto vale usted el valor cultural, histórico, arqueológico del busto de Nefertiti? Bueno, no entremos en esos detalles, pero Alemania, y le pregunta, y bueno, estoy simplificando mucho para ir rápido en la explicación, le pregunto, ¿y dónde está el documento? No, se quemó en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. No pueden demostrar, imagínense la excusa. Y algo similar está pasando con los mármoles del Partenón. Entonces dicen, no, es que el conde Elgin obtuvo un permiso del Imperio Otomano, que era el que ejercía colonialismo sobre Grecia en los tiempos en que Elgin llevó los mármoles del Partenón y se los vendió al Museo Británico. Entonces, ahí hay una disputa de orden legal, que es lo que debemos desde estos países ir previendo e ir cimentando unas bases para un cambio de paradigma. Porque claro, es que no se trata de que todo lo... Perdón, y ya ahora sí termino, yo me excuso. No se trata de que todos los museos van a quedar vaciados de bienes expuestos, de bienes artísticos, culturales, arqueológicos y demás, sino que devuelvan lo que han adquirido ilícitamente. Fíjense que estamos hablando ahí de Estado de derecho internacional y de una posición legítima de estos estados. Como ustedes saben, la Corte Constitucional declaró ilegal la salida de la colección Quimbaya de Colombia a una exhibición del cuarto centenario del descubrimiento de América, que ya había sido descubierta, desde luego, pero eran las celebraciones en ese entonces, y entonces la Corte dijo esto fue ilegal. Ahí hay una base para cimentar, repito, unos principios desde estos países nuestros para ir solucionando, ir arreglando todos estos problemas. Me excuso si me he extendido mucho, Jairo, por favor. No, sí se extendió un poco, profesor, pero está muy interesante todo lo que usted nos plantea, ese tema de la carga de la prueba, me parece bien importante, y también en el trabajar en los mecanismos, aunque parezca, como usted bien lo dice, una utopía. El profesor París Alejandro Ferrán también tenía algo que agregar, profesor. Me da pena con usted, le pediría que fuera lo más breve posible, porque tengo otro invitado ya en línea. Muchas gracias, doctor Ferrán, adelante. Muy breve, aunando un poco al tema de la legalidad y de la posesión de las piezas en el extranjero, pues efectivamente, como dice mi compañero, habría que ver esa legalidad, y el verdadero problema, y muchas veces el verdadero problema en las casas de subasta, es que las leyes de sus propios países, por ejemplo la en Francia, les permiten la posesión de esas piezas a partir de la propiedad privada. Y de hecho salió el experto curador de la casa a decir y a defender la postura de por qué se estaban vendiendo estas piezas, y obviamente es parte de los países interesados, en este caso Colombia, México, Ecuador, Guatemala, que son los que metieron las cartas, de buscar que existan mejores mecanismos para poder hacer que estas transacciones sean ilegales. Ya la cuestión de los museos probablemente sería un tema mucho más largo y complejo, ya lo abordamos alguna vez en este mismo espacio, y si es necesario tal vez deberíamos volverlo a abordar. Y otras dos cositas, en cuanto a la tenencia y al bodegaje de las piezas arqueológicas, si bien es cierto que el ICANN a lo mejor está sobresaturado de piezas, es importante que la audiencia sepa y que todos sepan que el ICANN cuenta con un espacio muy grande de laboratorio en donde se puede mantener estas piezas que son repatriadas. Es decir, no sería un gran problema, pues, puesto que, como bien ya se mencionó, hay muchas piezas que legalmente están por allá, ya sea porque fueron antes de los tratados o porque se tienen convenios con dichas espacios para su exhibición. Y finalmente,
sí me gustaría aclarar que en cuanto a la divulgación de la ley, se ha estado haciendo un trabajo enorme desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia para que la gente conozca que existe esta ley de patrimonio, que los bienes arqueológicos no son de quien se los encuentra, sino que son del Estado. Todo programa de arqueología preventiva debe hacer una fase de arqueología pública en la cual tanto a las comunidades como a las empresas que están llevando los proyectos se les explica toda la legislación. Pero aparte también existe un programa y de hecho está en conjunto con un curso que da escena sobre la divulgación del patrimonio y cómo convivir con él. Y estos cursos, de hecho uno va ahorita al aeropuerto El Dorado y a varios aeropuertos, estoy casi seguro, y existen estos carteles en donde dicen no viajes con el patrimonio, y viene un muñequito quimbaya, una figurina quimbaya en el aeropuerto. Y justo todos estos son temas de divulgación que buscan interactuar un poco más con la sociedad civil y que buscan que la gente se empiece a apropiar de su propio patrimonio arqueológico para que no exista más este comercio ilegal. Y eso sería. Muy bien, muchas gracias, profesor Ferrán. Voy a saludar a Fernando Montejo, que fue subdirector de gestión del patrimonio del ICANN, es experto en temas arqueológicos y de patrimonio. Profesor Montejo, bienvenido, buenos días. Hola Jairo y colegas y audiencia en general. Buenos días. Pues no sé si alcanzó a escucharlo todo, pero pues hemos estado hablando de varios temas, como es el tema de lo que se conoce aquí como la huaquería, pero también el asunto del bodegaje. No sé si alcanzó a escuchar y pareciera que no hay suficiente, buen manejo en ese aspecto de las piezas precolombinas, piezas arqueológicas, y también, por supuesto, de la legislación, que también tiene muchos vacíos, y de la falta de conocimiento que hay, también diría yo, de priorizar el tema desde el gobierno. Usted, que fue subdirector de gestión del patrimonio del ICANN, ¿qué puede decirnos sobre estos temas, profesor Montejo? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, al comienzo justamente me conectaba cuando la doctora Alicia hablaba de las condiciones en que tenemos las colecciones en el instituto. Creo que hay tal vez una posibilidad de actualización de cómo se manejan las piezas en el ICANN y en general cómo recomienda el instituto el manejo de bienes arqueológicos, que pasa porque hay una diversidad de materialidades ahí que son todas, por supuesto, muy importantes. Nosotros, eso lo conocen pues todos los profesionales en arqueología, que el valor de estos vestigios arqueológicos que nos hablan de una ocupación, al menos para el norte de Sudamérica, es decir, lo que también compromete a Colombia territorialmente, pues tiene una profundidad temporal muy importante. A mí me gustaría referirme brevemente a eso porque estamos, discutiendo este tema del patrimonio arqueológico y cuál es el lugar, no solamente dentro de los imaginarios pues de las personas, sino como material de investigación científica. Ahí hay una información enorme desde en términos de los contextos arqueológicos, los que tenemos acá en Colombia, pues por supuesto también, y es cómo fue la ocupación, cómo ha sido la ocupación humana en lo que corresponde al territorio colombiano, qué profundidad. Tenemos una profundidad temporal de 12.000, al menos de 12.000 años, y en ese tiempo, que es bastante, por supuesto, pues han habido unos procesos sociales de los cuales esos vestigios que hoy estamos discutiendo acá en este espacio, tienen mucho que decir. Ahí está, un valor enorme, que incluso también quisiera referirme a algo que decía el profesor Antonio Rengifo, que entiendo perfectamente, la argumentación, y por supuesto respetable. Desde el ICANN nosotros desde hace ya varios años, incluso desde cuando se promulgó la legislación del 91 y particularmente cuando la Ley General de Cultura
establece la importancia del patrimonio arqueológico como bien de la nación, es decir, que pues es un bien que que es de todos los y todas las colombianas, de todos y todas las colombianas. Pues detrás de eso, pues hay esto que le menciono, que no tiene valor económico, o sea, y aun cuando entiendo al profesor Rengifo, los bienes arqueológicos no tienen valor económico porque, digamos, la experiencia que ha tenido el ICRAN a lo largo de los años es que justamente cuando tenía valor económico, se incentivaba de alguna manera procesos como la guaquería. Entonces, ese valor que tiene el patrimonio arqueológico, como seguramente otros bienes del patrimonio cultural, es justamente qué significan para nosotros en Colombia, ¿no? Y es justamente digamos, esta información que contienen esos contextos arqueológicos que nos permiten ligar, es decir, no es el bien por el bien, no es el objeto el que queremos, digamos, así simplemente intrínsecamente el valor del objeto por el objeto, sino esos objetos, esas materialidades y esos contextos arqueológicos que nos están hablando sobre el pasado del cual nosotros somos una síntesis. Es decir, hoy lo que somos hoy en Colombia, nosotros, lo que somos los colombianos, pues no solamente viene de los últimos 500 años, sino justamente ese proceso social tan largo que, como acabo de decirles, al menos tiene una profundidad temporal de 12.000 años y por eso podemos ligar. Voy a dar un ejemplo sencillo. Podemos ligar, no sé, unas inquietudes de una población campesina en cualquier lugar de la zona andina colombiana, su producción agrícola del maíz, por ejemplo, con la profundidad histórica o la profundidad arqueológica del maíz, es decir, dónde se originó el maíz, qué lugar ha tenido el maíz en el contexto colombiano a través de los años y qué importancia tiene hoy en día para un campesino que protege, digamos, la producción de maíz y las variedades que puede estar cultivando allí. Entonces, sí hay un valor enorme y por eso es que, digamos, es tan importante este espacio que hablemos de qué pasa cuando esos bienes arqueológicos salen ilegalmente. Sí. Y entonces tenemos este contexto de tráfico ilegal, ¿eh? Se empiezan claro, cuando esto sucede en estas casas de subasta internacionales, pues como ya lo dijo también el profesor Rengifo, pues tenemos un contexto de diferentes legislaciones, en algunos casos, también lo decía París ahorita recientemente, en algunos casos, en algunos países, la venta de bienes culturales es legal. Entonces, claro, entramos en ese contexto en el que Colombia hace todos unos esfuerzos, ya lo ha mencionado usted, Jairo, frente a, pues, con Cancillería, el Ministerio de Cultura, en fin, varias entidades que estamos trabajando justamente en fortalecer todos los procesos internos, la legislación para pues luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Y creo que ese proceso, claro, no es fácil por lo que les acabo de decir, hay unas legislaciones internacionales distintas, pero ha logrado tener frutos importantes porque en el país tenemos una historia reciente de repatriaciones que han sido exitosas. Claro, han sido procesos largos, porque vuelvo y repito, tienen temas jurídicos de fondo, pero hemos tenido procesos de repatriación importantes. Sí, y bueno, lo dejo por ahí, espero que haber respondido, pero si quieres puedo ampliar alguno de los temas. Perfecto, profesor Montejo, muchas gracias. Doctora Alicia Eugenia, pues finalmente sí estamos viendo lo enorme del asunto y lo complicado que resulta no solo aquí interno sino exteriormente. Esas piezas precolombinas de las que hablamos al principio que estuvieron en esta subasta en la casa francesa, finalmente supo qué pasó con ella. Le agradecería brevedad en la respuesta, doctora Alicia. Simplemente, pues por la prensa supe que una de ellas se había vendido en 85 millones de pesos, una de las piezas colombianas, la máscara. Creo que pues, digamos, lo que han dicho las personas, incluso más conocedoras que yo del tema, nos dejan las grandes interrogantes. La dicotomía entre gratuidad
que está pidiendo la legislación colombiana y el valor económico que esas piezas siguen teniendo en el mercado negro, ¿ves? Sí. Entonces, ahí hay una paradoja o hay una dificultad muy grande para hacer cumplir la ley. Claro. Yo creo que sí ha habido un esfuerzo grande del ICANN, sobre todo en los aeropuertos, porque cuando yo salgo y entro lo veo, de pedir, digamos, de tratar de divulgar esa legislación, pero si la legislación tiene ese problema que señalaba, creo que era el doctor Rengifo, sobre gratuidad, y sabe uno que la gente en Europa, una guaca que sacaron de algún lado en Colombia, la vendieron en 85 millones de pesos, ahí hay una tensión muy grande. Claro. Los guaqueros en Colombia, como los ladrones de tumbas en Egipto, van a seguir existiendo mientras haya un mercado legal o ilegal para esas piezas. Entonces ahí es una cuestión de control. Las galerías, tanto las que existieron en Colombia grandes, que sabían que la legislación les permitiese huequito de si usted puede comprar y vender en Colombia, pues yo vendo sin importarme si la persona la va a sacar o no, porque claro, hasta ahí llegó mi responsabilidad. Que es lo mismo que son las galerías en Europa que llegan y dicen, esto me lo entregó alguien que me mostró que lo había comprado. Y ahí lo dejan. ¿Cómo? Y así queda, y así lo argumentan. Y entonces usted ¿qué hace? Entonces, y cuando la se centra eso, es como si han venido centrando los problemas solo en la legalidad, pues pasa como el cuento del Tesoro Quimbaya, que fue un regalo que hicieron de aquí para allá, que la Corte Constitucional diga que eso no fue así, pues se vienen los litigios y los enredos que tampoco van a ser posiblemente una cosa que no sé si alguien lo habría planteado es, si esos europeos están sacando la plata que están sacando por exponer bienes culturales de países africanos más pobres, pues la salida sería, ustedes se han beneficiado de esto durante más de 100 años, ¿por qué no hacen museos en el sitio donde salieron esos elementos o financian los museos de esos países para que eso se muestre en los países de origen? O sería otra discusión, ¿ves? Claro, por supuesto. Doctora Alicia Eugenia, pues muchísimas gracias por haber atendido esta invitación. Es la directora del Fondo de Promoción que tiene a su cargo los Museos Arqueológicos MUSA en Colombia. Muy amable por atendernos hoy y ayudarnos a comprender también este tema desde el punto de vista de los museos. Muy gentil. Ustedes muchas gracias, Jairo, y a toda la audiencia, que bien por la tolerancia de estas discusiones. Muchas gracias. Bueno, continúo entonces con el profesor Ferrán. Profesor Ferrán, en ese orden de ideas y teniendo en cuenta también lo que nos dijo el profesor Fernando Montejo, pues se están haciendo los esfuerzos, se trata institucionalmente de cubrir todo este tipo de cosas, pero desafortunadamente pues también está el tema personal, ¿no? Cada persona que encuentra una huaca, un tesoro, una pieza arqueológica, sea que la busque o sea que le llegó o la encontró por casualidad, digamos, no, de pronto no tienen siempre la conciencia de que eso es un patrimonio y lo que prima es cuánto me voy a ganar vendiendo esto. Sí, en realidad, a ver, yo en mi experiencia en campo, tanto aquí como la que tuve en México, muchas veces uno está en campo, está haciendo las excavaciones o está haciendo los recorridos para reconocer sitios arqueológicos y se acerca gente y dice, no, pero es que yo conozco, yo sé, y te muestran fotos y siempre obviamente es con el ánimo de ver qué beneficio económico sale. Sin embargo, una vez que les cuentas cómo es la legislación y que esto no tiene ningún valor y que realmente el valor, como decía el doctor Montejo, el valor está en el contexto donde las encontramos y qué podemos entender de las sociedades, pues muchas veces no quedan desencantados, pero sí a la vez es como entender que esto no les va a dar un bien económico y entender un poco la legislación y entonces acercarse tal vez a casas de cultura, a museos, intentar hacer las donaciones y
Y claro, eso pasa cuando es gente que se lo encontró, como dices, de casualidad, porque estaba ahí arando el campo y salió la tumba, o porque salieron las figurinas mientras caminaba por allí. Otra cuestión es los que ya se dedican al saqueo, a la guaquería, como decía claro. la ex María Eugenia. Claro. Obviamente eso es muy distinto. Las personas de a pie, por llamarlo así, que se encuentran cosas, una vez que entienden las legislaciones y que se les explica la legislación, no intentan hacer más o generalmente no intentan hacer más por buscar, porque se dan cuenta que no tiene ningún valor, ¿no? Claro, por supuesto. Y no quiero terminar este espacio sin dejar de hablar con una persona que trabaja directamente, es directora de una casa de subastas. Estoy hablando de Charlotte Pieri. Charlotte, bienvenida, buenos días. Discúlpeme la premura, pero estamos ya en los minutos finales, desafortunadamente. Ha sido un debate bien interesante. Desde una casa de subastas, ¿cómo se ve este tema? ¿Cómo les llegan las piezas a ustedes? ¿Y cómo hacen para definir si una pieza es obtenida por la persona que la lleva legalmente o no? ¿O todo lo hacen a través de lo institucional? Buenos días, Jairo. Muchísimas gracias por la invitación. Lamento mucho no haber podido escuchar la totalidad de las intervenciones. Me parece un tema supremamente interesante y yo quisiera aclarar que yo, si bien soy la directora de la casa de subastas Bogotá Auctions en Bogotá, en Colombia la comercialización del precolombino, de los bienes precolombinos son absolutamente prohibidos. Entonces yo no trato piezas precolombinas aquí en Bogotá. Sin embargo, como pues lo dijiste, soy francesa y he trabajado muchos años en casas de subastas francesas. Y sobre todo quisiera aclarar que no solamente puedo ser la representante de las casas de subastas hoy, sino que yo he trabajado en el Instituto Internacional de Unificación del Derecho Privado en Roma, que es UNIDROIT, y la convención de UNIDROIT, para los que nos escuchan, es la convención que siguió la de la UNESCO en el año 70 y que precisamente organiza el tema del tráfico ilícito y de la restitución de los bienes culturales. Entonces, yo estoy muy sensible tanto al tema de la protección del patrimonio cultural como obviamente al conocimiento del mercado mismo. Entonces, eso me parecía importante aclarar este punto. Desde el punto de vista de las casas de subastas, lo que sí alcancé a escuchar y que me parece fundamental es que precisamente no se trata de un mercado negro. El mercado, las casas de subastas o las últimas subastas de las que estamos hablando ahora en Europa son subastas absolutamente legales y que se desarrollan en un mercado lícito y no un mercado negro como algo escuché ahorita hace unos 10 minutos, ¿no? Es importante decir que las casas de subastas, por lo menos en Francia, que es el país que conozco mejor, cada vez que hay una subasta de arte precolombino, así como cuando hay subastas de arte de Oceanía o de África, hay controles hechos por el Ministerio del Interior francés y controles hechos por la OCBC, que es la Oficina Central de la Policía Francesa, especializada en la lucha contra el tráfico ilegal de bienes culturales, ¿no? Entonces, todas estas subastas que se mencionan, pues hoy en día tienen unos controles hechos por parte de autoridades, pero también por parte de la misma casa de subastas que tienen, y no solamente por temas de ética, sino por una resolución de la UNESCO, tienen que verificar el origen de los objetos culturales que ellos van a subastar. Entonces, eso para el marco legal me parece importante y creo haber entendido que ustedes también mencionaron la territorialidad de las leyes y lo que está prohibido de comercialización en Colombia no necesariamente está prohibido de comercialización en otros países, por lo cual los países se someten a tratados internacionales como el Tratado de la UNESCO. El Tratado de la UNESCO de 1970 precisamente es un punto absolutamente clave porque es lo que finalmente va a impactar el mercado. Si ustedes revisan los catálogos de los bienes culturales puestos a subasta, siempre las casas de subastas tratan de llenar la parte que dice procedencia, ¿no? Para entender en qué momento los bienes culturales entraron en el país. Y ahí la fecha de 1960 es la que obliga a las casas de subastas. Y de hecho, ustedes miran el historial de las últimas subastas de bienes precolombinos en Europa, y hablo de París en particular,
La venta que fue una de las más famosas y más prestigiosas fue la venta de un coleccionista que se llamaba Barbier Müller, que ocurrió en 2013, y ahí era absolutamente evidente que todas las piezas que tenían un rastreo por las cuales había una trazabilidad anterior a 1970, es decir, tal pieza ha sido exhibido en este museo en 1910, en 1930, todas las piezas que llegaron necesariamente antes de 1970 lograron precios muy altos a subasta, y las piezas por las cuales no había una trazabilidad anterior al 1970 no se vendieron. Entonces, esto me parece importante hablar también de la ética de las casas de subastas, de la ética de los compradores y de los coleccionistas de arte precolombino, que muchas veces son absolutamente apasionados por estas piezas, así como pasa con los coleccionistas de arte africano, y que no necesariamente están comprando para especular, sino por verdadero interés. Si ustedes miran los resultados de la subasta de la semana pasada en París, hay muchas piezas que no se vendieron o se vendieron muy mal, es decir, se vendieron al estimado bajo o al precio de salida. ¿Eso por qué? Porque precisamente, y es la buena noticia para todos nosotros, precisamente las polémicas que crean los países, como los países que llamamos en tema de mercado del arte países fuentes, las polémicas creadas, a pesar de no lograr ninguna consecuencia positiva a nivel jurídico, porque no hay instrumentos jurídicos que permiten reclamar estos bienes por precisamente lo que hablaron antes del problema de la prueba, logran sí una cosa, logran desestabilizar por completo este mercado, y las polémicas sin duda hacen que se impacta este mercado, que supongo que es una buena noticia para los defensores del patrimonio cultural que somos todos, ¿no? Finalmente, claro. Si miramos estos precios, excepto mencionaron ahorita la máscara en oro colombiana, sí, que se vendió por 17.000 euros. Hay que decir que esta máscara es la tercera vez que está puesta en subasta, y su estimación en la primera subasta, donde no fue vendida, fue de 20.000 euros. Entonces, esta pieza no es que haya logrado un precio alto en comparación con su estimativo, y las dos otras piezas de oro que estaban en la misma subasta no se subastaron. Entonces, creo que es importante hablar de eso, hablar de precisamente el efecto que pueda tener estas polémicas creadas en estos países fuentes, porque si ustedes analizan las cifras, estamos en los últimos 5 años, los resultados a subastas de estas piezas se venden 30% por debajo de los precios que se lograban hasta hace 5 años. Sí. Otro punto es que es un mercado que siempre ha sido un mercado de nicho en Europa, con pocos coleccionistas. Hoy en día pues hay un censo de aproximadamente 100 coleccionistas en Europa especializados en el precolombino, y es un público que no se renueva, que no se está renovando. La subasta de la semana pasada comprueba que precisamente las subastas eran sucesiones después de, o sea, estos coleccionistas están falleciendo, están muriendo, y sus herederos están saliendo de estas colecciones, pero el público no se renueva. Y sí. Hablaba hace poco con un colega francés que me contaba que obviamente si bien, por ejemplo, en algún momento los amantes del diseño estaban muy enamorados de las piezas, de algunas piezas mexicanas, por ser piezas supremamente gráficas, olmecas, en particular las piezas olmecas, pues este público que no se renueve no tiene la confianza de ir a comprar estas piezas precisamente por todas estas claro. Estas circunstancias de las que estamos hablando, ¿no? Perfecto. Entonces, Charlotte. Sí, perdón, ya, me callo. No, es muy interesante, ¿verdad?, escucharla. Desafortunadamente ya me pasé del tiempo y me toca despedir el espacio, pero con seguridad volveremos a hablar de estos temas porque son bien importantes y, como lo decíamos, pues falta difundirlos y darlos a conocer precisamente para que la gente entre en sintonía de lo que es realmente el patrimonio. Charlotte Pieri, directora de la Casa de Subastas Bogotá Auctions, muy amable por atendernos hoy acá.
Con mucho gusto, muchísimas gracias. Muy amable, Charlotte. Profesor Rengifo, muy amable también usted por su presencia y su análisis en torno al tema legal sobre estos temas. Muy gentil. Muchas gracias al profesor Antonio José. Profesor Ferran Alcaraz, arqueólogo, muchas gracias también por atendernos en este día. ¿Intervención? Muchas gracias. Profesor Fernando Montejo, qué pena con usted, fue muy corta la situación, pero bueno, interesante escucharlo también desde su experiencia en el ICANN. Que tenga un excelente día. Bien, a todos los oyentes, un agradecimiento especial. Y no se despeguen, ya viene la agenda universitaria en esta franja informativa de Análisis UNAL. Están escuchando Análisis UNAL.